saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo, reciban un fuerte abrazo, sigan cuidándose, aplíquense sus vacunas, recuerden, estamos en pandemia y tenemos que pues, preservar nuestra salud, así que pues bueno, quien vemos con mucho gusto, también con mucha salud, nos acompaña el día de hoy, la sesión de hoy día, Rosita Buchot, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Hola Vicente, Frank, Chignawi y los que están con nosotros, gracias por acompañarnos porque es tan amplio en nuestra cultura que cada día surgen temas nuevos y empezamos uno y sale otro y sale otro. Es tan grande nuestra cultura y tanto por aprender que qué bueno que estamos juntos porque también sus preguntas nos ayudan a pasar y ver otros ángulos que quizás no se han tocado. Gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias, Rosita. Buen día, Frank, ¿qué tal? Un abrazo, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien, ¿y ustedes? Pues bien, acá andamos también. Chignawi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todos y ya les recordamos que este va a ser un programa de Nahualismo y Carlos Castaneda, continuando con el que teníamos la semana pasada, y si tienen comentarios o preguntas, pues los pueden hacer ahí a través del chat pues y los pasamos por acá. Sí, así es, muy bien. Recuerden, hoy siendo pues, un día especial, cada día lo es al estar vivos, al tener una oportunidad para hacer nuestros sueños realidad, cumplir nuestras metas. Hoy es sábado 5 de febrero de 2022, es día Omeatl o Dos Agua, esto dentro de lo que es este gran mecanismo. Estamos en el mes del Año Nuevo Tolteca, así que pues bueno, vamos a fundir estos dos temas, ¿no? Oye, Tete, ¿qué año es? O sea, ya me dijiste la fecha, pero no me dijiste el año que correspondía a nosotros, ¿la sabes? Está en el almanaque que nos enviaste, ¿verdad, Chinaui? Porque Sí. de repente me confundo y casi como siempre dicen el día, el tonado, o sea... Te estoy enviando el almanaque. A ver cómo sí, te voy a enviar el almanaque para que lo tengas y si alguno de los compañeros que nos escucha desea el almanaque, lo diseñó Chinaui para este año. Mira, el nombre del año, ¿qué te parece si lo dejas como pregunta para trabajar el tema del calendario? Porque es una de las cosas que preguntan a cada rato. ¿Por qué le ponen ustedes dos nombres al mismo año? ¿Okay? Sale. Sí, ahora te lo envío. Sí, pues también, pues aprovechando la ocasión especial, teníamos también pendiente en sesión pasada, ¿no? Comentar con Julio Diana algunos aspectos de lo que corresponde al KINAM, ¿no? Y a esta aventura que está aprendiendo Ale Cobo, que con Delia Benítez, pues la primera generación que ha surgido ya de maestros de KINAM con distintas prácticas como la de Fabián, que le mandamos también un abrazo, y pues bueno, invitarles, ¿no? En este aspecto a practicar tanto lo que corresponde a nuestro calendario, haciendo la cuenta, ¿no? Los cálculos para conocer nuestros tonales, y pues también lo que es el ensueño, la recapitulación, el KINAM, y pues cómo es que pues nos formamos como tal, o qué es lo que nos atrae acerca de nuestras culturas originarias. Pues bueno, iniciamos la semana pasada, ¿no? Con este aspecto de los relatos, las crónicas, las anécdotas, los cuentos, las historias en torno a los nahuales, y pues bueno, vemos que más allá de esa visión folclórica, pues hay un conocimiento muy profundo, y de hecho, pues también es importante en ese sentido, pues conocer, ¿no? Esas fuentes que nos comentaba Frank, que pues bueno, tienen tanto esta visión histórica del siglo XVI al XVIII, y pues con la práctica y las aportaciones de Carlos Castaneda, ¿no? También uno de los personajes más importantes, quienes pues abrieron también a Occidente este aspecto, ¿no? Y pues bueno, para dar la bienvenida y ya iniciar con este aspecto, Julio Diana, muy buen día, Tecpac, del Temic, ¿y andas por ahí? Hola, Jay. ¿Qué tal, Julio? Ahí está. Pon el micrófono. Sí. El micrófono. Listo, creo que ya nos... Tiene problemas con el micrófono. Está intermitente. Mientras lo acomoda,
Vicente, comentaste sí que hay mucha información, pero yo también quisiera aclarar que hay mucha desinformación. Sí. Uno está lleno de cosas que ni son ciertas y las repetimos como perico. Y eso creo que lo que hay que, así como estamos creciendo y evolucionando, vamos a ir quitando la paja de lo que nos queremos sustentar, que no nos ayuda. Perdón, gracias. Es una buena observación. Y pues adelante, ¿con qué empezamos? Pues bien, nos habíamos quedado con el nahualismo y algunas técnicas de vernos las manos o de practicar que somos nuestras mascotas. Y bueno, en función también, ¿no? En ese aspecto de que cada ensueño, cada contacto que tenemos en este mundo onírico es importante y cada uno tiene su sintaxis o tiene su interfaz o tiene su forma, ¿no? De conectarse con la energía. Hay quien sueña con retretes, hay quien sueña con ventanas, con puertas, hay quien sueña que lo corretean, lo persiguen, que vuelan, de todo. Lo importante es justamente pues reconocernos, ¿no? Identificar cómo es nuestra percepción, cómo es la asociación de nuestras experiencias y de nuestro entorno, ¿no? Así que, Chignahui, por ahí tienes algunas preguntas, comentarios de nuestras toltecas y nuestros toltecas que tengan por ahí alguna inquietud o que nos quieran contar algún sueño lúcido o cómo han hecho para pues, tener contacto, perdón, con esta percepción. Por favor. Sí, todavía no nos han hecho preguntas, entonces si quieren hacernos alguna pregunta, pero aprovechamos para saludar a Mati, que nos saluda ya desde Argentina, también a Sandra Ruiz Parrilla, que ha estado revisando los videos que hay de Frank sobre justamente estos temas. Y bueno, Mati, yo tengo preguntas. Cuando perfecto. acabes, yo, si no hay preguntas, yo tengo preguntas. Con Rosita. Bueno, sobre Frank, o ustedes que han percibido, leído a Castaneda, habla y tiene muchas áreas de nahualismo. ¿Cuáles consideran que son las más importantes que tengamos presente y que sepamos interpretar sobre el nahualismo castanédico? Permítame una observación antes de empezar con el tema de las preguntas. Mire, quedó pendiente el tema del ensueño, pero es muy amplio. Requiere todo un encuentro. Por eso a mí me gustaría dejarlo para después, porque es preferible tocarlo con más profundidad a solo decir cosillas así en el aire, ¿no? Sí. Creo que justamente el otro tema que quedó pendiente, pero que podemos tratar más brevemente, es el del nahualismo. Aunque en el mes de Castaneda, que es abril, le queremos dedicar todos los sábados de ese mes al tema del nahualismo castanedismo. Creo que a manera de conclusión del sábado pasado se impone este asunto. ¿Cuál es la diferencia entre el nahualismo tradicional antiguo y el castanedismo? Uh-huh. Es decir, el nahualismo tal como queda en la fuente y la versión o adaptación que hace Castaneda para tiempos modernos. ¿Y cuál es la diferencia entre eso también y la toltequidad como propuesta? Que finalmente cada propuesta tiene su porqué, va a un público específico. Si quieren platicar, ese asunto me lo han preguntado varias veces, por eso lo menciono aquí. Sí, el nahualismo nos lleva al ensueño, nos lleva, pues es que es tan amplio el nahualismo, pero pues sí, realmente necesitamos más tiempo. No sé. Oye, ¿puedes hablar? Sí, bueno, si no me oyeron antes, reitero mis buenos días para todos y para las personas que están viendo este programa, vamos a llamarle así. El nahualismo es un modo de vida, es una, vamos a decir, una disciplina espiritual, energética, conciencial, que cuando te dedicas a ella te das cuenta que no te alcanza una vida. Entonces, en mi caso personal, lo que he hecho es investigar y regocijarme así cuando encuentro cosas tan extraordinarias como el nahualismo entre los antiguos mexicanos, huellas por todos lados y también en la actualidad. Y lo mejor de todo, cuando lo aplicas en pequeños grados o en lo que sea tu capacidad,
y notas que realmente es algo que está vivo, que existe, que es, para decirlo más breve, y que está ahí a nuestra disposición. Es solamente tener la disciplina y la intención de, vamos a decirle, aprovecharlo. Eso es. Sí, Julio, pues bienvenido, nos da mucho gusto saludarte. Te preguntábamos la sesión pasada, ¿cómo fue el primer contacto? ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste la palabra nahual o tu contacto con el nahualismo? ¿Nos podrías comentar, por favor? Sí, de hecho, eh, tengo hasta una fecha exacta y todo. El tema fue que yo en 1988 me empecé a ir a practicar budismo zen. Iba a un lugar con un maestro bastante conocido en el medio, Gali, ahí por el Parque de los Venados. Recuerdo que me paraba a las 5 de la mañana porque la sesión empezaba exactamente a las 6 y si llegabas un minuto después ya no te dejaban entrar hasta pasada una hora cuando hacían el break. Entonces yo me apresuraba y llegaba. Y ahí conocí a una persona, un físico matemático por la UNAM, y cierto día, que fue 2 de octubre del 89, me regaló el segundo libro de Carlos, Una realidad aparte. Entonces me dice, ¿a ti que te gusta todo eso de los antiguos mexicanos y de la energía y todas esas locuras? Así me dijo, este librito te puede interesar, es un autor chicano o algo así, dice, y puede ser que te interese porque relata cosas un poco diferentes sobre el pasado de México. Y ahí ese fue el detonante, porque ahí aparece la palabra náhuatl. Y la encontré con H y con G, y me dediqué, así fue un parteaguas en mi existencia, porque ese pequeño obsequio de un libro, fíjese la importancia que puede llegar a tener, ¿eh? Prácticamente cambió mi modo de ser, mi modo de pensar, todo, ¿no? Porque me aboqué, me dediqué a investigar todo lo que había alrededor de la dichosa palabrita náhuatl. Vale, pues un largo camino en este aspecto. Y bueno, nos decía también Rosita acerca de la desinformación, que hay tanto datos que pues, son muy interesantes, que de hecho recordando sesiones pasadas, en las cuales nos comentabas acerca de tus pesquisas, acerca de un movimiento que se llamaba Intlato. Eh, ¿Cuál es en este aspecto, esta es forma de contrastar o de identificar esos falsos nahuales y entrar también en esta parte de esta tradición histórica como de ese movimiento Intlato? ¿Qué nos podrías comentar, Julio? Bueno, el movimiento Intlato también llevaría muchas horas hablar sobre el tema, que es muy importante. Con respecto al nahualismo, el dato que me encontré fue que en 1539 hubo una especie de congreso así, de hombres y mujeres de conocimiento, encabezado por Francisco Paco Tenamastri, y esa reunión fue para declarar el nombre de guerra, ¿no? Intlato, dice, o recuerdo que decían en náhuatl algo así como o tú o yo, en un enfrentamiento directo, ¿no? O prevaleces tú o prevalezco yo. O sea, la guerra a muerte. Y se cerró el evento con una gigantesca danza de tipo nahuálico, la cual fue tan impresionante que quedó registrada en ese dato que me encontré, ¿no? Y por cierto, No, no oigo, no lo oigo. Se paró el...
se nos ofició, y recordar, ¿no? Francisco Tenamastle, también un dirigente allá de la zona del occidente de México, bueno, ahí por ejemplo en Guadalajara un monumento en alusión a él, también allá en la zona de Zacatecas, ¿no? Porque era esa la región allá que se encontraba, y pues recomendable como sugerencia, si pueden conseguir este libro, Francisco Tenamastle, primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos, de Miguel León Portilla, que pues es una obra pues bastante profunda, que nos comenta acerca de cómo estaba ese contexto y cómo fue el proceso de resistencia, ¿no? Que fue muy importante, y que pues, se vincula, como nos comentaba Julio, con este movimiento Intlato, ¿no? Que, como decía, ¿no? Tenía su frase o sus palabras, ¿no? Ahora sí, o tú o yo, ¿no? En ese aspecto. Julio, ¿ya nos escuchas? ¿Nos puedes hablar? Creo que tuvo que salir. Ahí si vuelve a entrar, terminará la idea. Oye, Frank, ¿recuerdas la traducción de Intlacto, lo que significa? El lema de ellos era Ascan Keman Tewat Nehewat, que quiere decir ahora sí tú o yo. En esa época los nahuales, bueno, en toda la época colonial y como en el primer siglo de la independencia, los nahuales estuvieron muy mezclados en política y en cuestiones de guerra. De hecho, ellos eran generalmente los que convocaban a los alzamientos, cientos de alzamientos, se habla de 300 o más alzamientos, contra la autoridad novohispana. Es decir, no querían que el territorio de Anáhuac cayera en manos de una potencia europea. Querían la independencia de Anáhuac. En esa época los nahuales estaban muy comprometidos con la vida social, porque les daba oportunidad para foguear sus técnicas, las técnicas nahuálicas, y también por un sentido de deber, porque finalmente en el pellejo del nahual hay una persona con una historia social y una serie de compromisos, y no se vale tampoco dejar los compromisos de lado, ¿no? Entonces ellos asumían ese papel. Claro, también había nahuales que no se metían en nada, que iban a desarrollar sus propios atributos de conciencia de manera muy personal, y de esos pues no quedaron recogidos en la historia porque tampoco les interesaba quedar en la historia, ¿no? Ahora, los que sí vemos en los libros y demás son los que se alzaron contra el poder español. Las cosas cambiaron ya después. A ver si Julio Diana puede seguirnos platicando de eso. ¿Te escuchamos, Julio? El micrófono. Sí. Listo, gracias. Micrófono, Julio. No se oye. No se escucha. Bueno, Sí. se oye muy cortado. En lo que Julio compone el micrófono, es una lástima porque la idea se ha quedado en el aire. Les quería mencionar que hay que distinguir al nahualismo, vamos a decir así, prehispánico, que era de carácter casi institucional. De hecho, los nahuales, los chamanes en el México antiguo, a diferencia de lo que pasó en el viejo mundo, que los chamanes tuvieron que ir de la sociedad y se fueron a las montañas y eso para sobrevivir, en América los chamanes se integraron en la sociedad y conformaron clases sacerdotales. Así que los nahuales eran una clase sacerdotal con sus características extrañas, pero eran sacerdotes finalmente. Y por eso tenían sus centros de retiro y demás. Tenían monasterios o calmecas, donde a veces había hasta miles de aprendices. Era todo muy institucional. Tan institucional que se empezó a recargar el nahualismo. Ya eran más rituales que técnicas. Y era cosas ya demasiado profusas, ya demasiado ir a detallitos que no vieran al caso. Cuando llegaron los españoles se hizo una reforma y se dijo vamos a desechar todo lo que es idiosincrático, es decir, lo que es propio de la cultura, y vamos a dejar nomás los aspectos que tengan que ver con el desarrollo de la cultura. Es una cosa general, nos afecta a todos. Y así fue durante la colonia. La colonia una oportunidad para
para desarrollarse, porque como eran épocas tan duras, eran épocas de muerte, tenía que probarse de verdad. Así fue durante toda la colonia. Y al llegar a la independencia, los nahuales todavía siguieron metiéndose duramente con la vida cultural del país, razón por la cual empezaron a caer mal. Hasta donde tengo entendido, participaron en el nombramiento de gobiernos, ¿sí? Hicieron varias cosas, más o menos hasta la época de Porfirio Díaz. A partir de ahí, como que van desapareciendo del escenario político. Ya cuando llega Carlos Castaneda a México, la concepción del nahualismo era muy diferente. Bueno, todavía hubo alzamientos nahuales en el año 1942 en la zona yaqui, comandados por un señor llamado General Juan Matus. No es el Juan Matus de Castaneda, es muy anterior. Este general Juan Matus, de hecho, hizo una guerra de castas que fue muy difícil, la sofocaron muy duramente, porque quería independizar el territorio yaqui. Y se sabía que andaban en ondas chamánicas, ¿no? Porque para ser líderes de alto rango en estas comunidades, pues, se necesita ser una persona de conocimiento. Y eso es un chamán. Y después, décadas más tarde, aparece Castaneda con una propuesta mucho más tranquila, mucho más interior, personal, de nahualismo. Una propuesta, él mismo lo dijo, lo que necesita ahora la humanidad son opciones de brujo, no opciones sociales. Una propuesta que empezaba diciendo, si tú no te cultivas a ti mismo, no eres un bien social. Si tú no puedes controlarte, si tú no puedes educarte, si no puedes desarrollar tus capacidades perceptuales por ti, ¿qué vas a hacer con los demás? Solo vas a transmitir tus limitaciones. Lo cual es muy lógico también desde ese punto de vista, ¿no? Y por eso surgió toda una nueva corriente de pensamiento nahualista, que se debería llamar castanedista, de hecho, porque son personas que tratan de entrar en el nahualismo a partir de las propuestas que hizo Carlos Castaneda. Y estas propuestas son: cultívate a ti mismo. Si haces reunión con otros brujos, siempre evita el regodeo en lo social. Siempre ten en cuenta que se trata de un trabajo interior, que él ponía el ejemplo cuando él estaba en la universidad allá en Perú. Dice que se dedicaba a repartir volantes políticos. Y don Juan lo ridiculizó, le dijo: tú ni siquiera sabías pararte bien, estabas gordo. Pone el ejemplo de otro señor que no puede dejar de fumar, pero quiere conducir la sociedad. Si no puedes ni conducirte a ti mismo, entonces primero hay que empezar por uno. Eso está muy bien. Yo diría que en este momento, que no es el de Castaneda, necesitamos tanto opciones de brujo como opciones sociales. Es decir, no se vale que el brujo se dedique enteramente a sí mismo, porque ¿qué haces con la ganancia? Si tú no transmites lo que ganas, tarde o temprano lo pierdes. Tenemos que considerar que no somos terminales de la energía cósmica, sino medios transmisores. Qué interesante, Frank. Eso es pieza clave, porque en la actualidad mucha gente ya se dice chamanes, mucha gente se dice brujos, y parece que el objetivo más es como vivir, ¿no? O sea, que les den dinero, y a veces lo siento como fraudulentos y me duele, porque ahí va de por medio la credibilidad de una cultura o de una manera de ser y de crecer de nuestros antepasados en una manera como humanos. Pero pues hay que estar atentos porque en la vida hay de todo. Claro. Y ahí justamente entra una pregunta de Mati. Dice, ¿qué definía a alguien si era un nahual y quién no? Y si es lo mismo que ser un nahual que un chamán. Y ya las definiciones son del tonal. Si alguien se define a sí mismo como nahual, mira, está preso en la cárcel del tonal. Un nahual es una palabra de uso público. Por supuesto que un auténtico practicante no se define a sí mismo de ninguna manera. De hecho, lo que buscamos es eso, no definirnos, ser libres, poder fluir. En cuanto nos quedamos atados a una definición es un concepto, es una idea, es un pensamiento. Cuando nos quedamos atados a eso, dejamos de fluir.
en ese camino. Así que el camino del nahualismo es de la libertad total, que es la libertad de la percepción, y se transita en silencio mental. En el silencio mental no caben las definiciones. Si es necesario usar definiciones en el trabajo público, bueno, se eligen con mucha deliberación, por ejercicio de acecho, de tal manera que genere el menor ruido posible. Toda definición a la larga es contradictoria y le va a caer a uno en la cabeza. Toda definición es un problema. Pero bueno, en el trato público tenemos que manejar las palabras, tenemos que manejar los conceptos. De hecho, Castaneda escribió que el enemigo de un chamán es la persona común y corriente. Ese es el que puede destruir al chamán, ¿ves? Porque simplemente no tiene la sensibilidad y el chamán está en una posición de, digamos, el chamán puede que se sienta mal o se entristezca, pierda energía por cosas que a la persona común y corriente ni le van ni le vienen, le da absolutamente igual. Por eso un chamán tiene que protegerse y levantar unos ciertos escudos, decía él, escudos de brujo. Entre esos escudos están adoptar personalidades. La personalidad de esto, de lo otro, del otro. Castaneda puso varios ejemplos. Vivir nuestra vida como una representación teatral. Un artista del teatro estudia su modelo, estudia lo que va a hacer, cómo va a moverse, qué va a decir. Vivir de manera profesional la vida, le llamaba Castaneda. Si ese esfuerzo nos lleva a autodefinirnos como nahuales, bueno, está bien, no voy a decir que no, pero la verdad, de los nahuales autodefinidos que andan por ahí, no he encontrado ni uno que pueda entrar a mi sueño y hacerme pasar un susto, ni uno. Entonces, pues, a mí no me gustan las definiciones. Nos había escrito Rosmond desde la semana pasada y se habían quedado pendientes su pregunta. Ya para entrar al tema ya castanédico, dice: buen día, hay dos cosas que no le quedan claras en los libros de Castaneda, que son: ¿qué es el volador y a qué se refiere con los inorgánicos? Términos. Conceptos, definiciones. Pero ya que estamos en un mar de palabras, pues tratemos de usarlas con cierto rigor. Para encontrar definiciones de esos conceptos de Carlos hay que leer su obra. Cuando leemos su obra vemos que él mismo no lo definió. No dejó una equivalencia estricta. El volador es tal cosa, el ser inorgánico es más cual cosa. Estos conceptos son metáforas. No son literales, son metáforas. No hay un mundo de seres allá afuera vigilándonos o haciéndonos cosas. Hay un mundo de ideas aquí dentro que son las que nos limitan. Entonces, por eso vale la pena aprender a hacer silencio mental para sacar los potenciales, para poder ver el mundo sin un prejuicio, para poder reaccionar de manera libre, limpia. A los aspectos del proceso mental, Carlos Castaneda le llamó la instalación foránea. En otro momento le llamó el volador. Dice que tenemos un ser que sea algo así como posado, aterrizado encima de nuestros hombros. Imagínate un pájaro raro que de pronto se posó encima de tus hombros y pesa bastante, pesa 5 kilos por lo menos. Y ese ser te está aplastando contra la tierra con un montón de ideas y de concepciones preconcebidas. Dice Carlos Castaneda que esto surgió hace unos 2 millones de años, justamente cuando comenzó nuestro género, el género Homo, empezó hace 2 millones de años. ¿Y por qué empezó nuestro género? Fue un salto, una mutación del cerebro que nos permitió tener una imagen reflexiva del mundo y de nosotros mismos. Poder decir yo mismo. Y entonces poder señalar a los demás y poder establecer diferencias. Eso fue un bien. De hecho, ese logro nos ha permitido predominar en la Tierra. Nos ha permitido sobrevivir, para empezar. Si no, no estuviéramos aquí. Y nos ha permitido predominar. ¿Quién le iba a decir a un simio como somos nosotros? Sabe que los simios generalmente están al borde de la extinción. No tienen garras, no tienen colmillos, dientes de sable, no saben volar, no tienen mucha fuerza física. ¿Quién le iba a decir a un simio que iba a ser el líder del planeta, por lo menos los aspectos materiales como estamos viendo hoy? Que su especie iba a ser la más numerosa con mucho,
de las especies de mamíferos del planeta. ¿Quién iba a decirle eso? Eso lo hizo la mente. Lo que pasa es que como la mente es una adquisición reciente, evolutivamente hablando, es una cosa reciente, nosotros la tendemos a admirarla. La convertimos en un ídolo. Creemos que lo que nos dice la mente es la verdad absoluta. Es más, existe una cosa que se llama cientificismo, que es una religión moderna de personas que se consideran muy científicas porque creen que todo se puede resolver con la mente. Todo. Que la verdad, la realidad cabe en definiciones, cabe en axiomas. Y pues se la pasan adorando la mente, sin darse cuenta que la mente es solo un producto evolutivo, es un producto perfectible, es una cosa a medio hacer. Y además que la mente no surgió para conocer la verdad. La mente surgió para manipular las cosas que tenemos a mano. No es una herramienta para conocer la verdad en sentido absoluto. Lo que dicen los nahuales surgieron precisamente en ese punto. Los chamanes surgieron cuando la mente empezó a predominar y a modelar la vida del género. Todavía no existía la especie Sapiens, pero ya existía el género Homo. Y ellos se dieron cuenta que el ser humano se estaba quedando entrampado en sus propias definiciones. Ya no actuaba con libertad, empezaba a sufrir por temas ontológicos, empezaba a crearse fantasmas mentales, empezaba a haber cuestiones hasta de explotación del homo por el homo y así. Y para eso crearon un camino de higiene mental, lo elemental. Es decir, si tienes que usar la mente, úsala, pero entonces úsala bien, úsala con rigor. Eso se llama razón inflexible, le decía Castaneda, o mente objetiva, si quieres. Y si no tienes que usar la mente, usa la facultad que debas usar, si son las emociones, si es la intuición, lo que sea. Pero aprende a usar tus facultades tal como un músico usa las diferentes teclas de un piano. No te quedes con una sola tecla porque eso ya no va a ser música. Entonces, los chamanes lo que propusieron es esto. Vamos más allá de nuestros recursos biológicos evolutivos, porque esos recursos están al servicio de un animal. Y nosotros tenemos posibilidades de ir un poco más allá, de dar un salto evolutivo, de crecer muchísimo más, pero con una condición: si aprendemos a callar la mente, si nos abrimos a la realidad. La realidad no es una cuestión de definiciones, la realidad es una cuestión experiencial. Así que esa verdad que están buscando tanto los religiosos como los científicos, cada uno por su camino, la van a encontrar en el momento en que acepten la experiencia que están recibiendo. La experiencia es la verdad. Sí, sí, mira, Muy y bien. por ejemplo, al respecto de lo que comentas, creo que ya le respondiste a la pregunta de Yowali Hecatl, de que nos preguntaba cómo distinguir a una entidad foránea de una proyección mental. Y bueno, nos dabas también un consejo práctico, que también yo creo que le sirve mucho a Matlaclios o Matli, que nos dice cómo dejar la culpa influenciada por la polarización de la religión católica para asimilar naturalmente este conocimiento. Y bueno, nos hablabas justamente de estos ejercicios, ¿no? De la higiene mental que nos puede ayudar en ese sentido. Mira, lo que trata de distinguir, de hacer categorías en el mundo, es la entidad foránea. Lo que responde al pronombre yo es una entidad foránea. En la medida que uses tu mente para algo que va más allá de la simple supervivencia cotidiana, tú estás siendo manipulado por una entidad foránea. ¿Cómo lo vas a distinguir cuando caes en la mente? Por mí hasta ahí. Si quieren seguir. Muchas gracias, Julio. A ver si ya te tenemos por ahí, si nos escuchas. Se salió otra vez. Ahí está. Sí, pero no se le escucha. Sí, a ver si pueden salir. Porque tiene cosas que decir de este tema. Tu audio, Julio. Bien, mientras vemos justamente que este retorno, ¿no? de Julio, comentaba, por ejemplo, acerca de cómo identificar a esta gente que o sea, es charlatana, que miente, ¿no? Yo pienso que algo muy importante en este aspecto, pues bueno, es cuando estas personas que se ostentan, ¿no? Con ese conocimiento, ese poder, comienzan con este proceso de manipulación o también de obtener algún beneficio económico o de cualquier otro tipo,
y justamente pues mantienen todo eso en ese oscurantismo, ¿no? De hecho, en el Tecuetlatoli hacen también alusión justamente a los falsos nahuales, ¿no? Que son los que mienten, los que engañan, los que distorsionan. Y en ese aspecto, pues bueno, es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que justamente estos hábitos que comentabas, ¿no? Acerca de la higiene mental y emocional integral, pues nos permite estar en un balance y no quedarnos y bueno, liberarnos de los apegos, los temores, la inseguridad y todas aquellas cosas que nos limitan, que nos encierran en esa jaula para procurar justamente esa libertad total, ¿no? Que bueno, es el principio así máximo. Y lo que Carlos Castaneda también en alusión a esta definición, ¿no? Del volador y de los inorgánicos y demás, como comentabas bien, Frank, ¿no? Hay ocasiones en las que nuestras palabras pues no engloban, pues ahora sí como en el caso del nahual, ¿no? Que es todo, justamente estas circunstancias, yo pienso que pues tenemos que tomar este ejemplo de Castaneda con su obra como, pues bueno, es su aportación, ¿no? En ese sentido, y se puede tomar y cada uno en su práctica pues puede pues verificar si funciona o no y también hacer las aportaciones, ¿no? En ese aspecto, y por eso importante conocer pues cómo es la forma en la que tenemos estos sueños lúcidos, importante también en ese sentido, pues tener nuestra libreta de sueños, ¿no? O nuestro archivo ahí para hacer ese registro, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que sueñas? ¿Es de noche o es despierto? ¿O es cuando es invierno o cuando el sol o que te diste un baño o que estás muy relajado, que cenaste esto o que no cenaste? Y bueno, Chignawi, por favor, adelante. Sí, por ejemplo, ¿Tenías algún ya que... comentario? Si activas tu audio. Gracias. Sí, sí, justamente ya entrando en este entorno de práctica, pues nos comenta, por ejemplo, Chucho el Roto, que bueno, dar las gracias porque de niño dice que pensaba que estaba loco por todas las experiencias que tenía y que por medio de los videos de Frank pues, desde hace años que ha podido ver pudo lograr orden y práctica. Entonces él solo que nos quería compartir que hace unos meses llegó a la montaña y se tiró para poder borrar el concepto de caer a algo. Entonces ha llevado a la práctica algunas cosas, y también en un lago borró el concepto de ahogarse. Él nos saluda desde Salt Lake City. Y también Sandra Ruiz Parrilla nos comenta que este miércoles soñó que venía en una nave una serpiente dentro de ella, y al llegar a la tierra veía cómo se formaban ríos y montañas y la serpiente ya no era serpiente, era un tipo humano pero no completamente humano. Entonces ella nos comenta que sueña mucho que tiene muchos sueños lúcidos y casi siempre sueña con un animal que sea o gatos o venados o serpientes. Entonces igual lo mismo, la mente nos va creando formas o situaciones, y pues hay que ver qué es lo que lo que hay de fondo, ¿no? Con estas imágenes o representaciones mentales. Entonces, por ejemplo, aquí pues, lo felino es representación, por ejemplo, de Tezcatlipoca, ¿no? El venado del macehual, del merecimiento, y la serpiente, la energía que va fluyendo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Frank? Te envié una imagen que es un hallazgo que hicieron en el siglo XVI los curas. Entraron en una casa donde supuestamente se hacían oficios cristianos, pero descubrieron que el altar que había en el fondo, ¿no? Era un mural, y en ese mural había una imagen que era nada cristiana. No sé si la estás viendo ahora, Chignawi. Ahí va, un momentito la compartimos. Ah, bien. Entonces, por supuesto que los padres hicieron todo un escarmiento con la gente que vivía ahí, hubo juicios, creo que algún muerto y todo. Esto, si mal no me acuerdo, fue en Cuernavaca, lo recuerda el padre Alarcón, y tuvo que ver con
con un fenómeno que se dio durante el siglo XVI y principios del siglo XVII, y es que muchos curas se metían a nahuales. Muchos curas se hacían nahuales, entraban en nahualismo. El cura, por supuesto, en esa época estaba en una frontera de riesgo, porque lo enviaban a catequizar comunidades. Y de cuando en cuando había un cura que tenía un poco más de curiosidad que los demás y se comía un peyote o quién sabe qué cosa, ¿no? Y por supuesto que de pronto veía cosas que no tenían nada que ver con lo que le habían enseñado. Empezaba a ver la realidad, con conciencia acrecentada, con la percepción más nítida. Y decía, bueno, a ver, ¿qué tanto rollo me vienen enseñando allá de Europa si yo, una rodajita de un cactus, de pronto me hace ver un mundo que no sabía que estaba ahí y que no cabe dentro de mis creencias? Y entonces muchos curas decían, no, ¿sabes qué? El camino es acrecentar la percepción. Este fenómeno se dio tanto que la Iglesia Católica se puso nerviosa y empezó a hacer registro de sus activos, ¿no? A ver en qué estaban, y descubrieron que algunos de ellos se reunían por las noches a hacer cosas. Por las noches, obviamente, para que no lo descubrieran. Tampoco es que estuvieran dando culto a la oscuridad. En esta casa que allanaron encontraron ese mural donde se ve un ocelote y un águila hibridados. Para quienes practican, bueno, sabes, el ocelote representa el inframundo, el subconsciente, mientras que el águila representa la conciencia liberada cuando vuela. Y por en medio está el trabajo chamánico, ¿no? Ellos lo representaron con un cáliz, con una hostia, y debajo un borrego, un carnero, como sea, una oveja, que representaba en ese momento el merecimiento. Así que es todo un trabajo. Y aquí les puse otra imagen que aparece en el Códice Vaticano, donde se ve a Seaca Topilsi y a Chipetote. Quiero decirle que Chipetote fue el primer discípulo o compañero, si quieren, de Seaca Topilsi. Ellos andaban siempre juntos. Chipetote, su nombre propio era Yopi. Y Seaca Topilsi, ustedes saben que fue nombrado después avatar que sacó después de muerto. El caso es que ellos cuenta la historia que llegaron a un sitio, tenían un grupo de seguidores, los seguían unas 20 personas, llegaron a un sitio donde ya no podían avanzar y los estaban persiguiendo, iban a morir. Tuvieron que quitarse hasta la ropa, porque había un agujero en medio de las montañas, que era el único paso para escapar. Hasta la ropa tuvieron que quitarse porque ni la ropa cabía. Vino por ahí Tezcatlipoca y le dijo, tienes que quitarte, para empezar, esas joyas que llevan. Las joyas no caben en el reino del Nahual. Todo, las armas no caben. Esas mantas que llevan, eso lo tienes que dejar porque esas mantas están llenas de atributos sociales. Todos ustedes tienen rango y los rangos con rangos te vas a quedar trabado. Finalmente lograron salir del otro lado de las montañas, pero fíjense, la escapatoria de sus enemigos que representan al tonal fue por el subterráneo, fue por abajo. Y para poder entrar a ese subterráneo tuvieron que desechar todas esas definiciones sociales que los estaban lastrando. A partir de ahí, Seaca Topilsin recibió uno de sus títulos, fue el de Nahualpitzintli, el señor de los nahuales, el líder de los nahuales. La historia de Topilsin es la historia de el proceso nahuálico en nosotros. Le dio origen a una religión y le dio origen a una cultura, la Toltecayot. Pero en el fondo de todo eso está el proceso nahuálico. Lo mismo vas a encontrar en cualquier otra religión de la tierra. Si vas al cristianismo vas a ver que la vida de Jesús por sí misma es nahuálica. La vida de Buda fue nahuálica, la de Lao Tzu en China, la de Confucio, la de tantos próceres. Porque en realidad lo que hacen estos avatares, estos maestros, es enseñarnos cómo ir a lo profundo. Eso quedó ejemplificado en la última actuación de Jesús sobre la tierra. Dicen que después que lo mataron, él bajó al infierno. No creas que se fue al cielo con Dios ni nada. Tuvo 3 días en el inframundo. Y finalmente después ascendió. Y lo mismo vas a encontrar en el Popol Vuh. Vas a ver que Cabracán tuvo que ir 3 días al inframundo y después ascendió. En la historia de Topilsin, él estuvo 4 días en un ataúd y luego resucitó. Luego, esa es la práctica chamánica, la de resucitar. También Jesús, ¿no? Frank baja al inframundo después de muerto y luego ya resucita.
una anécdota que no explican los cristianos, ¿eh? ¿Por qué tenía que ir al inframundo? ¿Para qué? Y además añade el Evangelio. Y cuando estuvo allí, que resucitó, salieron con él todos los muertos. Otra cosa que los cristianos prefieren no leer porque históricamente no se cumple. Entonces tú dices, no es cierto que salieron todos los muertos cuando Jesús resucitó. Entonces tampoco es cierto que su muerte y resurrección son cosas literales. Son imágenes simbólicas y nos están hablando de nosotros y de nuestro aquí y ahora. La cuestión es que para resucitar hay que morirse. Hay algo que matar. A ese algo Castaneda le llamó la forma humana. Y la forma humana es ese conjunto de complejos prejuicios, comandos y órdenes que hemos ido acumulando durante todo el tiempo, implantes mentales, creencias, todo ese conjunto de cosas que puede que en un momento tuvieran su utilidad, sirvieron para algo, pero después seguimos con ello porque ya es como estas personas que se adaptan a acumular objetos ya inservibles. Oye, ya no sirve, ya no te va a servir para nada a ti ni a nadie, porque eso ya no tiene función. Pero ahí lo atesoro porque en un momento me sirvió. Y la cosa puede llegar a ser grave. Hay personas que viven presas de esos objetos. Pues así mismo pasa con nosotros. La mayoría de los seres humanos viven presos de sus recuerdos, rememorando una y otra vez las mismas cosillas, aferrándose a las mismas creencias. ¿Quieres algo más pasado, más podrido que una creencia? Una creencia es un pensamiento que repite una y otra vez todos los días, una y otra vez todos los días. Así. Y la costumbre te hace pensar que es verdad, pero es solamente la costumbre. Si vivieras en otra cultura y repitieras otro pensamiento, ese otro te iba a parecer verdad. Entonces, esas son cosas que hay que desechar si queremos entrar en el camino nahuálico, si queremos ser libres de todo eso. ¿Liberarse de qué? Liberarse de ataduras. De manera metafórica, eso se llama en el lenguaje de Castaneda romper la forma humana. Si eliminas la forma humana, obviamente tienes que resucitar. Tienes que crearte una nueva forma, que es la forma del nahual. Sí, Frank, por ejemplo, nos comentaban cómo se puede vincular este aspecto de las prácticas nahuálicas con el calendario. Bueno, al respecto, así para que igual nos pudieras comentar un poquito, me decían, pero es que ¿qué días son buenos para ensoñar? ¿En cuáles no son buenos para esas prácticas? Decía, bueno, hoy, por ejemplo, que es día 2 agua, pues es excelente, pero pues, cualquier día, en cualquier tonal, pues es importante hacerlo, ya sea de día o de noche, ¿no? Mientras tengamos esa voluntad de practicar y de experimentar y de romper esos temores o esas ataduras, apegos, etcétera, pues mientras tengamos vida en este plano, en esta carnalidad, en este mundo terrenal, pues aventarnos, ¿no? Como decía, ¿no? Tienes miedo a las alturas, aviéntate, ¿no? Tienes miedo a los perros, pues dómalos o a las bestias, ¿no? Para controlar y justamente trascender en principio esta vinculación, ¿no? De los días o noches, por ejemplo, nos decía Julio, ¿no? Justamente acerca de este suceso, ¿no? De este movimiento inclato de resistencia para pues conmemorar justamente este inicio de la resistencia, ¿no? Que se desarrolló por todo el Anáhuac, ¿no? Que también es importante, pero Frank, este calendario anahuaca tiene alguna vinculación con todas estas prácticas nahuálicas o el calendario es tonal, porque eso yo creo que es algo también importante. Tiene mucho que ver. Quiero primero referirme a la pregunta que hicieron. El mejor momento para ensoñar es ahora. Después ya no se puede. Así que el mejor momento es ahora. Siempre vas a estar en el ahora. Cuando te das cuenta, estás técnicamente ensoñando. El ahora es una cosa tan evanescente. Apenas lo piensas, ya se te escapó. Y estás o en el pasado o en el futuro, con ahora. El ahora nos enfrenta a un reto. Nos enfrenta al reto de asumirnos con todo lo que traemos, con todas nuestras limitaciones, con nuestra historia personal, con nuestras rutinas. Asumirnos como somos, estudiarnos, observarnos como somos. Porque si no aceptamos los problemas, no los vamos a trascender jamás. Así que primero, aceptar nuestros problemas, aceptarlos. Segundo, inconformarnos con eso que somos.
porque si no nos conformamos con el estado actual, no vamos a crecer. Es como una plantita que dice, no, ya, yo estoy bien aquí. Ya. Bueno, pues te vas a perder el ser un árbol y te vas a perder el reproducirte en sentido espiritual. Así que aceptarnos e inconformarnos con eso y tratar de seguir adelante. Jesús decía, el que busca encuentra. Eso es una verdad absoluta. El que piensa que ya encontró, pues se achanta y se la va a perder. Es así de sencillo. Por eso es que el camino de Nahual no es para creyentes. Los creyentes están muy convencidos, muy contentos, muy seguros en que ya encontraron la verdad. Bueno, está bien. Cada cual sabrá lo que hace con su energía, ¿no? Fíjense que uno de los temas que más nos limita, uno de los asuntos que más nos interfiere en el camino del Nahual es la mente inculta. Es la mente a medias educada, a medias entrenada, a medias, la mente mediocre. Es como una mente domesticada, ¿no, Frank? Bueno, se manifiesta con temas como la domesticación. Es decir, prefiero estar más o menos tranquilo a meterme con rollo que me van a alterar. Se manifiesta también con el seguir rutinas mentales. Por ejemplo, hombre, si el 99% de la humanidad cree en fantasmas, hombre, tiene que ser verdad. ¿Ves? Es esa posición. O, digamos, el cinismo. El cinismo. Castaneda denunciaba esto. Nos engañamos a nosotros mismos. Oye, yo sé cómo es el asunto, pero me estoy engañando y me estoy imponiendo una creencia falsa. Porque por ego, para poderme comunicar con el otro, porque de eso depende mi salario, cosas así. Entonces, uno de las urgencias, una necesidad del nahualismo es educar la mente, dominarla. Castaneda le llamó, como ya mencioné, le llamó razonamiento inflexible, el uso inflexible de la razón. El uso inflexible de la razón no es saber resolver una ecuación matemática, es saber qué te lleva, qué te coloca en esa posición en que a ti te interesa resolver una ecuación matemática. Es buscar las causas de tus movimientos, de tus pensamientos, de tus emociones, de lo que haces. Buscar esas causas y ser inflexible con ellas. Es causa y efecto y ver hasta dónde va el asunto. Si resulta que mi creencia del mundo, te voy a poner un ejemplo de una creencias que parecen antitéticas y en el fondo es lo mismo. Muchas personas creen que Dios existe. Cuando les preguntan, ninguna de ellas ha visto a Dios. Saben que cualquier cosa que les diga Dios es locura. Saben que no pueden conocer la totalidad porque son solo una parte, pero están seguros de que Dios existe. Por otro lado, te encuentras otro montón de gente que está seguro de que Dios no existe. Esa seguridad es una estafa mental. Esa seguridad es falta de dominio mental. Realmente no sabemos nada del mundo. No sabemos nada del mundo. Ni siquiera sabemos. A ver, yo no sé lo que hay detrás de mi cabeza en este momento, a menos que lo vea en la pantalla. Así de limitados estamos. Tenemos unos sentidos mediocres. Tenemos una mente bastante tonta, bastante lenta. Somos una especie que ni fu ni fa en el concierto del universo. Simplemente no estamos en contacto con las verdades metafísicas absolutas. Es más, sospecho que no existen esas verdades metafísicas absolutas. Estamos en una burbuja perceptual bien personal, además. Arrastramos un montón de rollos con nosotros. Nos sentimos muy chingones en determinado momento, pero ¿sabes qué? Después nos sentimos abatidos, nos sentimos miserables, tenemos vergüenzas, cosas así. Hay que aceptarnos, que aceptarse con esa realidad. Pues bien, un modo de entrarle al chamanismo es educar la mente para que piense de manera inflexible solo en aquello que nosotros queremos que piense. Si pensamos de modo inflexible, decía Castaneda, la primera conclusión a la que vas a llegar es que no tiene sentido fallar, que lo que queremos es ser impecables, porque si no eres impecable, estás fallando y fallar te va a frustrar, te va a limitar, así de simple. Por lo tanto, la primera búsqueda de un chamán es ser impecable en lo que hace. Y ser impecable es tratar de dar lo mejor posible en cualquier tema. El calendario de Anáhuac nos pone un reto. El calendario de Anáhuac es un indicador, es un termómetro. Los antiguos mexicanos lo desarrollaron, entre otras cosas, para proporcionarle a los aprendices, sobre todo
aprendices de sacerdotes, de chamanes, una herramienta de cultivo de la mente. El calendario de Anáhuac requiere una mente inflexible, o te lo pierdes, porque es un sistema que está en el límite mismo de lo que podemos percibir por lo profuso que es, y es absolutamente coherente y riguroso. Por lo tanto, cuando le entras al calendario, empiezas a descubrir cosas que ya no son de orden lógico, sino de otro orden, y las descubres en silencio. De hecho, para mí, una de las mejores herramientas, de las mejores formas de entrar al calendario ha sido al ensoñar. Porque para ensoñar tienes que hacer silencio mental. Y solo si haces ese silencio es que las proposiciones calendáricas se engarzan unas con otras. De otro modo, los prejuicios que yo traigo de la cultura occidental se me van a imponer. Así que sí, el calendario tiene mucho que ver con esto. Claro, no es necesario conocer el calendario de Anáhuac para practicar el nahualismo, pero ya que existe, es un buen reto para los practicantes. ¿Me quieren hablar de brujerías y de cosas? Resuélveme una ecuación calendárica, por favor. Porque si no puedes con tu mente, que la tienes a mano, que es una cosita relativamente pequeña, imagina que vas a poder con el poder. Mencionando eso, bueno, tenemos ya varias preguntas. Ahorita, me quedo con algunas. Por ejemplo, Santiago Serpiente dice, ¿qué pasa si cuando tienes sueños donde son tantos los ataques inorgánicos y puede generar incluso querer dejar de ensoñar y bloquearte? En ese caso, ¿cómo te puedes desbloquear? Intentándolo una y otra vez, todos los días, dándote cuenta que te vas a morir. O lo haces antes de morirte o ya no lo haces. Sí, justamente con esa misma respuesta para Nicasio, nos pregunta, ¿cómo practicar el ensoñar de día? Mira, es una paradoja, las palabras nos engañan. ¿Realmente estás ensoñando ahora, Nicasio? Simplemente date cuenta de eso. Así es. Perdón. Ahora sí. Y otra, de Nicasio también. Dice, alguna vez, Frank, mencionaste que, lo de horadar el espejo de obsidiana, ¿eso tiene que ver con alguna práctica nahuálica? El emblema de Tezcatlipoca era o es el espejo de obsidiana, y la propuesta que hacen los huevos de Tlahtoli, la propuesta cultural y chamánica, es perforarlo de un lado a otro. El espejo, ¿qué significa? Es un espejo ahumado. El espejo son los sentidos y la mente. No solo el oler, el ver, el oír, no, sino también la mente, la capacidad de procesar toda esa información para crearnos una imagen mental. Por eso se representa como un espejo, un generador de imágenes. Pero ese espejo está ahumado, no refleja la realidad de manera nítida. La refleja, todo lo que refleja ese espejo es real, pero no es de manera nítida, está distorsionada. Distorsionamos esa realidad con nuestros procesos cognitivos e incluso con nuestros procesos perceptivos. Es decir, ya incluso los mismos sentidos físicos que tenemos ya son, digamos, tienen tendencias, tienen sesgos biológicos. Imagínate qué pasará con la mente. Imagínate que una persona venga, por ejemplo, con creencia en fantasmas y de pronto se enfrenta a una determinada situación profunda del ensueño. ¿Qué va a haber? Va a haber demonios, va a haber seres que lo van a castigar, va a pensar en el pecado. ¿Ves? Es decir, distorsionamos la realidad con nuestros procesos cognitivos. Ese es el humo del espejo. Pero si horadamos ese espejo, como es la propuesta tolteca, estamos en capacidad de ver lo que hay más allá de ese espejo, de ver la realidad de forma objetiva, sin perder por ello nuestra propia reflexión, nuestra identidad. Ese es el arte de Nahual, seguir siendo un individuo, pero al mismo tiempo poder fluir con la energía, romper su cápsula. En mi respuesta anterior te dije cómo es el asunto, es darse cuenta. Darse cuenta de que percibir es soñar, y que darse cuenta de que percibir es soñar es ensoñar. Sí, y
Voy. Muy bien, Frank. Ya, Pues ahora bueno, sí. para ir cerrando, Otra. Chignahui. Sí, sí, para, bueno, ya cerrar con lo de Castaneda, Matlactios o Matli. Dice, el ego, bueno y ego malo, cómo distinguirlo y cómo usarlo como herramienta y, la importancia de la recapitulación, cómo hacerla, ¿es necesario un cajón especial? Mira, recapitular es rememorar nuestra vida para disipar infundios, generalmente, y para aprovechar la experiencia. Una cosa de sentido común. No hace falta un cajón. De hecho, si te pones a construir un cajón y demás, después vas a tener que recapitular la construcción del cajón y eso no va a acabarse nunca. Lo mejor es aprovechar cada mañana cuando nos despertamos y recapitular, aunque sea un par de segundos, bueno, un par de minutos, lo que soñamos. Y después en la noche recapitular lo que vivimos durante el día. Mantener esa higiene, ¿no? Ya si quieres hacer un proceso más profundo. Recapitular es uno de los ejercicios básicos en el nahualismo. Otro ejercicio básico es la meditación. Es decir, enfrentar el mundo desde una posición meditativa o dándose un espacio de silencio, no aborazándose sobre los objetos de los sentidos como un perro se lanza sobre un hueso. No. Darse un poco porque si tú quieres trampar a un pez, tú le lanzas un gusanito, se mueve y enseguida lo muerde. Y por ahí te entrampa. Entonces, darse un espacio. Otro ejercicio necesario es el acecho. Es decir, observarnos en nuestro andar cotidiano, observarnos, ver lo que estamos haciendo. Incluso hay, por ejemplo, Gurdjieff proponía ponerse una marca en el reloj cada cierta cantidad de tiempo. Esa marca pues te va a hacer que cuando suene el timbre te vas a hacer que observes lo que estás haciendo, lo que estabas diciendo, lo que estabas escribiendo, observando. Para que te conozcas a ti mismo, decía, si hacemos ese ejercicio vamos a descubrir que no somos lo que creemos ser, somos bastante diferentes. Y el ejercicio cumbre de los chamanes es ensoñar. Ensoñar es una disciplina, requiere mucha disciplina. Una persona con indisciplina mental no va a ensoñar, va a caer en un mundo caótico de fantasmas, que son sus propios fantasmas. Si queremos decirle seres inorgánicos, esto, lo otro, pero son sus propios fantasmas. Ya cuando empieza el ensueño, quienes aquí se han visto las manos al ensoñar o han cumplido con alguna tarea puesta antes de soñar, saben a qué me estoy refiriendo. Empiezas a educar la voluntad. Lo que busca el nahualismo es la educación de la voluntad. La voluntad por sí misma crea. Mientras más fuerte, más educada esté esa voluntad, mientras más limpia esté esa voluntad, más libre es y por lo tanto crea con más gozo y se propone metas más altas. Si dejas que la mente domine sobre la voluntad, la mente te va a preguntar, bueno, ¿para qué? Esa es la pregunta de la mente. ¿Para qué me sirve esto? Esa es una pregunta demasiado mezquina para un chamán. Y se resuelve fácilmente. Te voy a decir muy fácilmente. Se resuelve con unas palabras de Jesús. Si quieres seguirme a mí, regala todo lo que tienes. El que quiera ganancia no puede seguir. Así decía. Lo dijo por otro lado. El que quiera su vida, la perderá. Solo si está dispuesto a perderla vas a encontrar. Es decir, sacrificar, desapegarse. De manera que en el camino del chamán tenemos que aprender a controlar la mente. No porque tu mente pueda elaborar una pregunta, significa que esa pregunta tenga respuesta. La mente puede empatar las cosas de maneras bien extrañas y eso no refleja la realidad. Así que no caer de rodillas frente a las preguntas de la mente porque por lo general nos paralizan, sino usarla para estudiar la realidad, pero descubrir algo que está muy por encima de ella, la voluntad. La voluntad está muy por encima de la mente. Y por eso regresamos al principio. Castaneda decía, ¿cómo vas a pretender que tu mente va a organizar la sociedad y producir un mundo perfecto si tú mismo eres un borracho? Y estaba hablando de ciertos personajes que mejor no menciono. Oye, Frank, sí. A mí lo que me llama mucho es esa voluntad también sobre el inconsciente, porque cuando estás soñando o durmiendo, tu inconsciente anda bailoteando por todos lados y es como que guiarlo hacia un objetivo. Eso es algo que cuesta trabajo, ¿no? Dominar el inconsciente. Ya el consciente, bueno, ya ahí va, pero el inconsciente. Mira, todo desarrollo de conciencia se refiere al inconsciente. Lo que ya es consciente, pues no, ¿qué más le vas a hacer? Ya está desarrollado. Así que el trabajo de desarrollo de conciencia es siempre
buscar esos espacios en que somos inconscientes, los espacios en que estamos alterados emocionalmente, los espacios en que estamos dormidos, los espacios de embriaguez. Y por eso es que los antiguos usaban la embriaguez ritual, que no hay que verlo como un pretexto para embriagarse, porque de hecho el propósito era lo contrario, era usar un espacio en que uno tiende a estar embriagado para dominarlo y salir de ahí. Y digamos, el espacio subconsciente por excelencia, la muerte. Trabajar con eso. Y trabajar con la muerte no es trabajar con la idea que nos hacemos cotidianamente de la muerte. Al contrario, esa idea es falsa. Eso no tiene que ver con la realidad. La muerte es un poder en manos de un chamán. Y es un poder, digamos, propositivo. Es una energía propositiva. La muerte es simplemente el nombre literario que le damos a los cambios. Y son los cambios los que nos permiten crecer. Así que sí, se trata de educar el inconsciente. Da trabajo, pero ¿sabes qué? Da trabajo hasta respirar. ¿Sabes cuántos miles de millones de años tuvieron que pasar para que los organismos aprendieran a respirar y aprendieran a reproducirse, aprendieran a buscarse la comida, aprendieran a sobrevivir? Todo da trabajo. Solo que es un trabajo gozoso. Es como el trabajo de quien se pone a pintar un cuadro, a componer una canción. Por supuesto que da trabajo, pero es un trabajo gozoso. Si no estás disfrutando, gozando de ese trabajo, entonces no es nahualismo. Otro concepto de Castaneda que vale la pena tener en cuenta es que el nahualismo es un camino con corazón. Te pongo mi corazón en el camino, me gusta. ¿Ves? Lo siento, me da hasta vértigo el gozo de ese camino. Por lo tanto, es un trabajo duro, pero que se asume con mucha contentura. Si de plano nos sentimos agobiados con el trabajo, no es el camino correcto. Nos estamos equivocando. Bien. Pues muchas gracias. Chignahui, ¿tendrás algún comentario más para terminar por la sesión de hoy? Sí, tenemos varios todavía, entonces van a quedar algunos pendientes. Bueno, pero bueno, al cerrar, pues, me saluda a los que nos han escrito, pero quisiera preguntar esto que nos pregunta Mónica Núñez. Dice, los seres inorgánicos son como mucha gente cree, entidades estilo ángeles, demonios, o qué son, así como estilo cristiano o nueva era, que nos ponen seres mitológicos como duendes, hadas, que nos dominan, que supuestamente no somos nosotros y que es una fuerza externa que nos controla y nos maneja, y o eso es una creencia. Mira, cualquier cosa que podamos definir al respecto es una creencia. La realidad excede las definiciones. Por supuesto, podemos descartar toda esa fauna sobrenatural porque esa fauna sobrenatural solo existe en la mente. Bien, ahí fuera no hay ningún ser inorgánico tratando de hacerte daño. Pero, por otro lado, el universo está lleno de entidades. Y si contactamos con esas entidades y queremos llamarles seres inorgánicos, bueno, ya eso es a nuestro propio riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a usar las palabras? En otras palabras, lo mejor con los seres inorgánicos es no agarrar cuerda con ellos, sino experimentar, descubrirnos en nosotros mismos. La verdad es que nuestros procesos biológicos pertenecen al animal, pertenecen al ser vivo, si tú quieres, a ese primer ser vivo que evolucionó y ahora tenemos este cuerpo, nuestros procesos biológicos, pero la conciencia no pertenece a los procesos biológicos. La conciencia es una facultad, vamos a decir así, de la materia, si tú quieres. Si quieres ser todavía más fino, es una facultad de la energía, la conciencia. Por lo tanto, la conciencia es una facultad inorgánica. Y es por eso que en el trabajo del Nahual de pronto hay milagros, o cosas aparentemente milagrosas, o cosas que exceden las capacidades biológicas incluso. Y una de esas cosas milagrosas es podernos comunicar a todos los niveles. Pero esto es un tema bastante complejo, quizás requiera más tiempo para tratarlo. Nos comentaba Leonardo Moreno, hacía una pregunta, igual Matlacli o Somatli, que nos pregunta Leonardo, ¿qué significa Kinam? ¿Y esta práctica se relaciona con el ensueño? Kinam es una palabra maya que quiere decir
el esfuerzo, el trabajo, incluso el dolor que nos producen los ejercicios, pero también el logro. Viene de la raíz kin, que quiere decir sol, o adquirir un estado solarizado, un estado de poder. Y también se usaba esa palabra entre los nahuas para hablar de los kinames, que eran personajes fabulosos de la antigüedad que tenían mucho poder y demás. Dentro de las prácticas de Kinan, bueno, Kinan tiene una introducción que es para la vida cotidiana, digamos, pero si quieres seguir, si quieres encontrar el fondo de la cuestión, tienes que entrar a las prácticas nahuálicas, así que sí, de alguna manera tiene que ver. Las prácticas de Kinan, los ejercicios físicos, son buenos ejercicios de sueño. De hecho, siempre lo he dicho, cuando tú haces una postura de Kinan físicamente, en realidad solo te estás preparando para hacerla después en tu sueño. Aquí mismo sé que alguien de los que me escucha, Chinawi, tú estuviste una vez haciendo, ¿no?, ejercicios en tu sueño. Tú das fe de lo que pasa. ¿Nos cuentas? Sí, exacto. Bueno, pues en alguna de las tantas experiencias haciendo Kinam en el sueño, recuerdo, quitando el proceso mental de estar en el espacio o en las estrellas, adopté la posición justamente que estamos viendo aquí del Chilam, estar tendido en esa posición. O sea, ya no le dijo Chacmol porque ya sabemos que está incorrecto, pero me puse en esa posición y de ahí justamente salió una luz, una que se proyectó hacia arriba, y de esa luz se transformó en un árbol que al ver ese árbol, era el árbol del Tamuanchan. Entonces el árbol mismo abrió el espacio del Tlalocan, y ya al poder ver el Tlalocan pude ver muchas pirámides en ese espacio, ¿no? Entonces una de tantas experiencias que se pueden realizar al hacer este tipo de posturas, ¿no? Sí, de hecho nos está recordando la lápida de Pacal. Aquí te la voy a enviar por si la quieres poner. Déjame ver si te la pongo que se vea con toda claridad. Bueno, a ver si en dibujo se ve bien. Sí, donde estás viendo este personaje que hace primero la figura de Chilán o de Chamol, como dicen, y después la proyecta, y de su ombligo crece el árbol de Tamoanchan, y encima ves a un ave con atributos de serpiente, es decir, aunque sacó a Cuculcán. Es una figura impresionante. Y también le encontramos la misma imagen. Lo que viste en tu sueño aparece, no sé si te has fijado en el relieve de la lápida de el monolito de la Fundación Mexica, donde se ve un águila con una voluta de fuego que le sale de la boca. Bueno, ese cactus, ese nopal, está creciendo del ombligo de una persona, de una señora que está haciendo la postura del Chilán o del Chacmol. En otras palabras, cuando realizamos estos ejercicios, tenemos experiencias que van más allá de lo cultural. Sepamos o no estos elementos culturales, vamos a tener la misma experiencia. Son experiencias muy objetivas de lo que pasa cuando educamos la energía. Por eso el chamanismo, el nahualismo es un camino científico, es un camino que se puede corroborar, que si uno lo hace, pues va a ver que es real. Y es el único modo de corroborarlo, porque no se puede corroborar teóricamente. No es porque otro lo hizo. Si otro lo hizo, siempre me va a parecer que puede ser una mentira. Por eso también, y volviendo a Castaneda, hay tanta gente molesta con él y dicen que era un farsante. Bueno, al margen de los aspectos personales de la vida de Castaneda, que eso a mí no me interesa. Pero el modo de corroborar a Castaneda es practicando lo que él dijo. Él lo hizo, él lo practicó y escribió sus experiencias. Si alguno de sus críticos no tiene valor para practicar, por lo menos debería tener valor para callarse y no juzgarlo, ¿no? Digo, lo menos se puede esperar de una persona un mínimo de valor. Pero críticos que además de no atreverse a hacer las cosas, se ponen a morder la mano que les alimenta, son personas que se condenaron a sí mismas. Y por supuesto, como dice el Huevo de Trattori, tarde o temprano todos beberán de ese vino. Así que tarde o temprano nos vamos a enfrentar, con conocimiento o sin él, a ciertas circunstancias. Y ahí es donde sale
se sale a relucir el cobre, ¿no? Sí, así es. Rosita, algo que quieras compartir para cerrar, que se nos ha ido como agua este programa. Este tema. Pues nada, que me da tristeza que los hombres de conocimientos o nahuales de aquel tiempo, pues todavía sobrevivieron varios años y pues de una u otra manera trataron de eliminarlos y no sé, yo tenía hasta, no sé si algunos de ellos se convirtieron en lo que le llaman ahora brujos hacían convenciones ciertos gobiernos que es que para brujos, y me recuerdo una donde se cayó un camión y se murieron casi todos, o sea, la gente que practicaba de una u otra manera ese manejo de energías, pues se trató de extinguir, pero ya reconociendo el porqué del estudio de nosotros, de nuestras energías, pues podemos retomar todos y cada uno en nuestra, pues en nuestra percepción, ¿no? Ya están estos pasos para meternos y experimentar todos y cada uno. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Si no lo haces, no vas a llegar. Y pues muchas gracias por explicarnos para tratar de llegar a ese camino que se ha perdido. Gracias. Gracias a ti, Rosa. Me gustaría, antes de que terminara el programa, dejarle a los compañeros que nos escuchan una tarea. Recuerden, todos ustedes pueden verificar al Nahual ahora mismo, si lo desean. Y si quieren hacerlo de una manera un poco más cómoda y también más pintoresca, esperen a la noche entonces y propónganse soñar con algo determinado. Puede ser ver determinada fruta, un objeto, buscar un espejo en la pared y mirarse, buscar un cuadro, buscarse las manos, buscarse los pies, lo que quieran buscar, pero cumplir con eso. Con eso van a estar educando la voluntad y van a salir de dudas al respecto. Ese es, digamos, el primer paso de un largo camino que va a tener sus altibajos. Si ustedes sienten que, si ya lo han hecho y sienten que de pronto ya están como trabados, que no siguen avanzando, eso es bueno, porque significa que están conscientes de un problema. Y el que está consciente del problema tiende a resolverlo. Malo es cuando uno se siente demasiado seguro, porque ahí uno se duerme, ¿no? Entonces, pueden hacerlo esta misma noche, pueden hacerlo ahora si lo desean. Pueden simplemente mirarse las palmas de las manos durante unos segundos y parar la mente y comprender que la naturaleza de la realidad es en sueño. Vivimos en un mundo onírico y que en sueño no es sueño, es otra cosa, es diferente. De hecho, la palabra es un equívoco. En algún momento vamos a dedicarle un capítulo a esto, a ver si en el mes de Castaneda. Por lo pronto les quiero anunciar que en los programas que quedan de febrero vamos a dedicarlos al calendario, a ver si podemos entrevistar a una persona que acaba de terminar un libro sobre calendario y descubrió algo importante. Y también vamos a platicar sobre el tema del año nuevo prehispánico. Esos son los programas que vienen a despecho de lo que ustedes sugieran, Chignahui y Vicente. Y muchas gracias, Frank. Chignahui, ¿algo más para cerrar? Pues sí, ahora sí saludar a todos los que nos estuvieron siguiendo. Todavía quedan muchas preguntas que las iremos contestando, ya sea ahí por escrito, o si no, en otros programas también, ya que tendremos de Castaneda un nahualismo. Saludos a Noé Orozco, que está desde Oxford, que también él nos comenta que hizo esa misma posición del Chilam. A Santiago Serpiente también, que estuvo por aquí, Natalia Aguilar desde la Magdalena Contreras, Uriel López, Esteban desde Nicaragua, Isabel Miquisli, a Mauricio Orozpe también un saludo, que ha estado con nosotros. Mencionamos un poco de calendario y aparece Antonio Guadarrama, entonces saludos también. A Hernández Damaris también saludos para ti. Y bueno, pues ha sido un gusto, gracias por su participación y pues los esperamos en la siguiente semana. Sí, muchas gracias. Y Salud. pues bueno, para
también, ¿no? Invitarles la siguiente sesión y recuerden, si están en un momento de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Que quieran recurrir a un chamán o a algún nahual, que los que ofrecen sus servicios, pues importante antes que eso, hacer esa higiene mental, emocional, depurarse. Por ejemplo, dicen, me voy a hacer una limpia y te pasas un huevo y unas ramas y demás, pues limpien su mente, limpien su corazón, limpien esos temores. Es la mejor manera de hacerlo, con voluntad y con acción, ¿no? Así que esperamos también, le mandamos un abrazo a Julio, que tuvo ahí un problema con su conexión, pero esperemos retomar, ¿no? Para que nos cuente esos aspectos de las prácticas y demás. Recibe un fuerte abrazo, Julio, y pues de nuevo agradecimiento a las toltecas y los toltecas que nos siguen, y pues que tengan excelente pues aquí y ahora. Un fuerte abrazo, gracias Rosita, gracias Frank, gracias Chicnagui, gracias a todas y a todos.